¿Qué tal? Video tutorial número 28 del curso de Java, en el que vamos a ver cómo crear programas multitarea en Java mediante el uso de threads. Y para empezar, resumimos lo fundamental que vamos a tratar en este video tutorial. Para empezar, vamos a ver cómo podemos crear threads y cómo podemos iniciarlos, pararlos y pausarlos. En segundo lugar, veremos cómo utilizar los threads para que nuestros programas Java realicen múltiples tareas. Y además, en los ejemplos prácticos que veremos, nos servirán para repasar cómo crear interfaces en Java y cómo capturar errores que sean lanzados por alguna clase. Un término informático utilizado muy a menudo para describir el paso frenético de la vida diaria es el que se denomina multitasking, que podemos traducir por multitarea y que significa hacer más de una cosa a la vez, como cada vez ocurre más, navegar por la web mientras participamos en una conferencia a través de Skype y hacemos unos cuantos abdominales para mantenernos en forma. Pues un ordenador multitarea es el que puede ejecutar más de un programa a la vez. Y una característica sofisticada del lenguaje Java es su habilidad para escribir programas que pueden hacer multitareas, lo que es posible a través de una clase de objetos que se llaman threads. En un programa Java, cada una de las tareas simultáneas manejadas por el ordenador es llamada un thread, un hilo, y el proceso general es llamado multithreading, que podríamos traducir por algo así como tareas concurrentes o multihilo. Threading, hilvanando, encadenando, es muy útil en programación, sobre todo en animaciones y en la actualidad prácticamente para cualquier programa. Los threads son el modo de organizar un programa para que haga más de una cosa a la vez. Es lo que tenemos que tener claro de entrada. Y cada tarea tiene que ocurrir simultáneamente. Y para que eso ocurra, cada una de ellas se coloca en un thread distinto. Y esto a menudo se consigue en Java, como con casi todo, implementando cada una de estas tareas en una clase distinta. Los threads son representados por la clase thread y por la interface runnable, y ambas, como podemos ver en pantalla, forman parte del paquete de clases Java Lang. Al pertenecer a este paquete, como también ya sabemos, no tenemos que usar una declaración import para que estén disponibles en nuestros programas. Todas las clases o interfaces del paquete Java Lang, recuerda que automáticamente ya están disponibles. Uno de los usos más simples de la clase thread es utilizarlo para determinar la velocidad más rápida o más lenta en que se ejecuta un programa. La clase thread cuenta con un método que es el método sleep, que puede ser llamado en cualquier programa y permite que deje de ejecutarse durante un determinado periodo de tiempo. Ya lo usamos en algún ejemplo en el curso, si recuerdas. Y a menudo se usa en un programa que incluye animaciones porque evita que las imágenes se muestren más rápido de lo que el intérprete Java pueda manejarlas. Para usar el método sleep, lo llamamos con thread sleep y pasándole como argumento el número de milisegundos a pausar. Con la declaración que aquí vemos, el intérprete de Java se parará durante 5 segundos antes de hacer algo. Si por alguna razón el intérprete no puede parar durante tanto tiempo, entonces se lanza una excepción, en este caso, como vemos aquí, la excepción interrupted exception, que tendremos que tratar, como vimos en el anterior video tutorial, por ejemplo, mediante un catch. Ya que este método sleep puede lanzar una excepción, suele ser bastante común que se utilice dentro de un bloque try catch para poder también dar una respuesta a esa excepción si se produce.
Por tanto, de momento lo que debemos tener claro es que cuando queramos que un programa Java maneje más de una cosa a la vez, tenemos que organizar el programa en threads, en hilos. Y nuestro programa puede tener tantos hilos como necesitemos y pueden ejecutarse simultáneamente sin interferir unos con otros. Una clase Java que puede ser ejecutada como un thread es denominado una clase threaded, que podríamos traducir por algo así como hilvanada o enhebrada. Y como vimos hace un momento, aunque estos hilos puedan ser usados para pausar, para detener la ejecución de un programa durante unos segundos, la razón fundamental de su uso es justo por lo contrario, es para acelerar la velocidad de ejecución de un programa. Si ponemos las tareas que consumen tiempo en sus propios hilos, el resto del programa se puede ejecutar más rápidamente, y esto a menudo es usado para evitar que una tarea ralentice la velocidad de respuesta de la interfaz gráfica de usuario, por ejemplo. Por ejemplo, si hemos escrito una aplicación que va a necesitar cargar información desde el disco y mostrar la interfaz gráfica de usuario, si no usamos hilos en la aplicación, la interfaz del programa puede responder muy lentamente mientras está cargando esa información del disco. Así que creando un thread, un hilo específico para cargar esos datos, nos permitirá que la velocidad de ejecución del programa mejore. Aunque no es exactamente lo mismo, hasta cierto punto podemos compararlo con lo que hace Ajax en JavaScript, la posibilidad de llevar a cabo tareas asincrónicas que no interfieran unas en otras. Veamos qué es lo que tenemos que hacer para colocar una tarea dentro de un thread, y podemos hacerlo de dos modos que aquí vemos resumidos. Bien, podemos poner la tarea en una clase que implemente la interface runnable, o bien podemos poner esa tarea dentro de una clase que sea una subclase de thread. Cualquiera de los dos sistemas nos van a permitir organizar nuestro programa en hilos, en threads diferentes. Ahora, cuando utilizamos determinados términos, ya podemos saber de qué estamos hablando, así que sabemos que si una clase quiere utilizar una interface, vamos a tener que poner en su definición la palabra clave implements para que la implemente dentro de su código. Así que para que una clase pueda acceder a la interface runnable, tenemos que ponerlo en su definición, en su firma, como aquí vemos, implements runnable. Y también sabemos que cuando una clase implementa una interface, significa que esa clase va a soportar algún comportamiento extra, además de sus propios métodos. Las clases que implementen la interface runnable tienen que incluir el método run, que es el método de esta interface, y del que aquí vemos su estructura, su sintaxis. Así que para que nuestra aplicación sea multitarea y por tanto podamos crear threads, uno de los sistemas es que implemente la interface runnable, y por tanto dentro del código vamos a tener que crear el método run. Y es este método run el que va a ocuparse de la tarea para la cual estamos creando el thread. En el ejemplo que decíamos antes, el método run será el encargado de contener las declaraciones para cargar los datos del disco y que eso no interfiera en el resto de la ejecución. Pero cuando una aplicación threaded, cuando una clase hilvanada que puede usar threads se ejecuta, su método run o run no se ejecuta automáticamente. Los threads pueden empezarse, pueden detenerse a lo largo de la ejecución de un programa, y un thread no empieza a ejecutarse hasta que hagamos dos cosas que vemos aquí también resumidas. En primer lugar, tenemos que crear un objeto de la clase thread llamando a su constructor, al constructor de thread. Y en segundo lugar tenemos que llamar a su método start, así que el método start es el que va a iniciar el run dentro de nuestra clase.
Cuando creamos el constructor de thread, toma un único argumento, que es el objeto que contiene el método run, que tiene que ejecutarse. En muchas ocasiones va a ser el mismo desde el cual estamos llamando a el método, por eso tendremos que pasar la palabra clave des, lo que indica que es la clase actual la que incluye ese método run. Pero en cualquier momento, en cualquier caso, tenemos que pasarle, cuando llamemos al constructor, el objeto que contiene el método run que queremos que se ejecute. Vamos a verlo en un ejemplo práctico que nos va a permitir, espero, entender mejor todo lo que llevamos visto hasta ahora. La aplicación que vamos a crear está formada por una etiqueta, cantidad, por un área de texto, donde tendremos que escribir un número, un botón con el texto mostrar primos y un área de texto. Lo que hace cuando escribimos aquí una cantidad es mostrar en el área de texto los números, la cantidad que aquí pongamos de números primos. Pulsando mostrar primos, vemos cómo nos los muestra en el área de texto. El hilo que se va a ejecutar por separado, el thread que vamos a crear, es el que lleva a cabo el cálculo de los números primos. La mayor parte del código que va a incluir esta aplicación se va a utilizar para crear la GUI, la interface de usuario, y para mostrar la secuencia de números primos. No vamos a elaborarlo todo, pero nos vamos a parar especialmente en las declaraciones que son usadas para implementar los threads, los hilos, en este programa. Pues para empezar lo que hacemos es importar los paquetes que vamos a necesitar para nuestra aplicación. Y en la línea 5 vamos a definir nuestra clase, a la que vamos a llamar números primos. Y dentro de la definición vamos a incluir la primera parte necesaria para poder implementar threads, que es hacer que nuestra clase implemente a la interface runnable. Lo escribimos y vemos como nuestra clase implementa a la interface runnable y también implementa a la interface action listener, que ya conocemos y que nos servirá para añadir un vigilante al botón de la interface gráfica. Nuestra clase la hacemos también subclase de JFrame, lo que nos va a permitir crear el marco que contendrá nuestra interface gráfica de usuario. Los posibles errores que vayan apareciendo ya desaparecerán. En este caso ya tienes que saber por qué aparece, porque estamos implementando dos interfaces y no implementamos sus métodos, que ya sabemos que es obligatorio. Pero en fin, continuamos y lo primero que vamos a incluir dentro de nuestra clase es una serie de variables que necesitamos para que funcione nuestro programa. Las escribimos para empezar y las explicamos un poco. Sobre todo la primera de ellas, en la línea 6, que es el segundo paso para hacer que nuestro programa sea threaded, que pueda crear hilos. Y para ello creamos una variable de tipo objeto thread, a la que llamamos ir. De momento, como vemos, no le asignamos ningún valor, así que por defecto tendrá null. Y el resto de las variables son necesarias para nuestra interface gráfica. Una etiqueta con el texto cantidad que veíamos antes cuando vimos la interface ya acabada. Un campo de texto donde se va a escribir la cantidad de números primos que se tienen que mostrar. Por defecto, como vemos, aparece 250. Podemos poner los que queramos. El otro argumento es el ancho que va a tener el campo de texto, pero en fin, son cosas ya vistas, no vamos a estarnos parando una y otra vez en lo mismo que ya tienes que saber, o te remito a la parte del curso donde lo tratamos. La siguiente variable, que es donde vamos a guardar el botón, y la última, que es el área de texto, también dándole un tamaño ancho y alto. Una vez que tenemos las variables necesarias, vamos a iniciar el constructor de nuestra clase.
clase que es una subclase de JFrame, así que empezamos por llamar al constructor de su superclase con el uso de super, como ya hemos hecho también en tantas ocasiones. Le damos un tamaño al marco y un comportamiento por defecto para el botón de cierre. Y le aplicamos un gestor de diseño para lo que instanciamos un objeto de la clase border layout, que es el gestor de diseño que vamos a utilizar, y lo convertimos en el gestor de diseño para nuestro marco con el uso de set layout. Así que de este modo tenemos añadido el gestor de diseño a nuestro marco. Siguiente, vamos a añadirle el listener a nuestro botón. Recuerda los pasos para poder añadir vigilantes, implementar la interface y ahora añadir el vigilante en el lugar concreto donde queremos que vigile, que es en el botón al que llamamos mostrar aquí. Así que mostrar action listener y des, porque es en el propio botón donde va a tener que vigilar. Y ahora seguimos dentro del constructor creando los dos paneles que vamos a situar dentro del marco. El primero, al que llamamos top panel, y en el que vamos a añadir la etiqueta con el texto cuantos, el área de texto donde hay que escribir el número y el botón. Son estos tres componentes que hemos creado antes aquí: la etiqueta, el área de texto y el botón, perdón, el campo de texto y el botón, que por tanto tenemos añadido en este panel que ahora añadimos en el marco con el uso de add y en el gestor de diseño border layout north para decir que aparezca en la parte superior, como también ya sabemos. Es en el segundo panel en el que queremos mostrar el área de texto, que es donde se irán mostrando los números primos. Área de texto que además queremos que vaya dentro de un scroll. Vemos aquí cómo llevarlo a cabo. Para empezar, configuramos el método setLineGroup del área de texto a true. Con esto lo que vamos a lograr es que los números se muestren en distintas líneas cuando se alcance el ancho del panel. De no hacerlo de este modo, se mostrarían todos los números en una única gran línea horizontal. Podemos probarlo, lo veremos cuando terminemos el código, y si no, pues simplemente recuerda el mejor modo, coméntalo, poniéndole dos líneas verticales delante, y prueba el resultado utilizando el método setLineGroup o no utilizándolo, pasándole false, y verás cómo se te muestran todos en una única línea horizontal. Como queremos que aparezcan en distintas líneas, es por lo que vamos a configurar el método setLineGroup como true. Y queremos que aparezca el área de texto que tenga scroll, y también ya sabemos cómo tenemos que hacerlo para que tenga scroll. Creamos un objeto de la clase scroll a la que le pasamos como argumento lo que queremos hacer scrollable. En este caso es primos, que es esa área de texto, es como le llamamos. Y a continuación añadimos el scroll dentro de nuestro marco y pasamos como border layout centro. Así tendremos los tres componentes que decíamos antes arriba y el área de texto debajo. Y no nos olvidamos de configurar set visible como true para que se muestre. Con esto tenemos la GUI, la interface de usuario, aunque en este código que hemos incluido en el constructor, como podéis ver, no hay nada que esté relacionado directamente con el thread que queremos crear. Pero ya tenemos nuestra interface. Veíamos al declarar nuestra clase que implementaba dos interfaces, y una de ellas era Action Listener, y sabemos que si se implementa esta interface vamos a tener que implementar el método ActionPerformed, que es el que se ejecuta cuando se pulse el botón, que es al que le añadimos el vigilante aquí. Así que vamos a crear ese método ActionPerformed
donde se ejecuta, recuerda que esto es lo que se ejecuta cuando se pulse en el botón. Lo primero es deshabilitar el propio botón para que no pueda volver a ser pulsado. Es lo que ponemos en la primera línea, pero son las otras declaraciones las que nos interesan porque están directamente relacionadas con la creación de nuestro thread, de nuestro hilo, en estas tres líneas. Antes, cuando declaramos las variables en nuestra clase, declaramos una variable de tipo thread a la que llamamos ir, pero a la que no dábamos ningún valor. Pues ahora aquí, como vemos, vamos a utilizar un condicional que lo que hace es comprobar si ir es igual a null. Por lo tanto, esto significa que aún no se ha creado un objeto de la clase thread. Si es así, lo creamos, ir igual a new thread, y lo guardamos dentro de la variable ir. Y a continuación aplicamos el método start. Aquí están los dos pasos que decíamos hace un momento necesarios para que se ejecute el método run, que es el método con el que cuenta la interface runnable y que vamos a crear dentro de un momento. Pero ya decíamos que no se empieza de modo automático, sino que para empezar hay que crear un objeto de la clase thread, que es lo que hacemos aquí, y hay que llamar a su método start, que es lo que hacemos aquí. Así que por lo tanto, aquí está el meollo. Esto es lo que va a hacer que se inicie nuestro hilo. Vamos a crear entonces el método run, el método de la interface runnable, y cuyo contenido, recuerda, es el que se va a ejecutar en un hilo por separado. Tenemos ya creada nuestra clase multithread con estos sencillos pasos. Vamos a crear, aquí lo vemos, el método run, en el que de nuevo aquí aparece, como vemos, llamamos otro método del que hablaremos en un momento, pero explicamos primero el contenido, las declaraciones de run. Método que, tal como tenemos escrito el código, se ejecuta cuando se pulse sobre el botón. Dentro del método, en las declaraciones, empezamos creando tres variables. Una a la que llamamos cantidad, que lo que hace es recoger el número que se ha escrito en el campo de texto y lo convierte en un entero, mediante el uso de parseInt y mediante el uso de cuantos getTest para recuperar la información del campo de texto. Una variable a la que llamamos num primos y que de entrada hacemos igual a 0 y que irá aumentando en 1, en esta parte del código lo ponemos, cada vez que se vaya añadiendo un número primo. De este modo llevamos la cuenta y sabemos cuándo llega a la cantidad que ha escrito el usuario, y cuando cantidad sea igual a números primos, que es lo que ponemos aquí en este loop while, mientras números primos sea menor a cantidad, se está sigue añadiendo más números. Así que de este modo aquí es donde determinamos hasta cuándo hay que estar añadiendo números, que depende de lo que se escriba en el en el campo de texto. Y una tercera variable a la que llamamos candidato y que será la encargada de ir seleccionando los números que cumplen la condición de ser primos. Y si es así, los muestra en pantalla mediante el uso del método append, que nos permitirá ir añadiendo todos los números primos que vayan siendo determinados. Y para determinar si un número es primo o no, usamos un método al que llamaremos así, esprimo, que vamos a crear también en un momento. Irá llevando a cabo esta comparación. Si es primo, lo añade y será mostrado dentro del área de texto. Si no lo es, pues no lo añade. Y como vemos, esto se estará repitiendo hasta que número primos acabe teniendo un valor igual al de cantidad. Y en este momento se deja de ejecutar el loop while y por tanto dejan de mostrarse números en el área de texto. El método esprimo, que es justo el que vamos a crear ahora, y también ya ponemos el método main, que simplemente es para que se ejecute el constructor. Pero aquí es donde tenemos este método esprimo, que lo que hace es ir comparando el número que se le pasa para ver si es divisible con algún resto que devuelva 0. Recuerda que es lo que se determina aquí para saber si un número es primo o no.
a no ser por sí mismo o por la unidad, que ningún otro de 0. Pues de este modo aquí devolverá false si no es primo y devuelve true si es primo. Si devuelve true, se cumple entonces esta condición y se añade como un número más dentro del área de texto. Y como decía, acabamos con el método main para ejecutar el constructor y nada más. Con esto tenemos nuestro código en el cual hay una tarea que se ejecuta a través de un thread, que es justo el cálculo de los números primos. Se ejecuta, recuerda siempre, el método run, es el que se va a ejecutar en ese hilo aparte. El resultado pues es la interface que veíamos antes. Aparece ahí una cantidad por defecto que indicamos, se puede cambiar por la que queramos. Y ya vemos aquí cómo nos muestra números primos. Vemos para terminar lo que decía antes. Aquí observa cómo cuando llega al borde del ancho que tenga el panel pasa una segunda línea. Si no hubiéramos puesto aquí, cuando lo creamos en el panel, set line group como true, lo que decía antes, lo guardamos y lo probamos así. Bueno. Observa como ahora todos los números primos aparecen en una única línea horizontal, lo que no queremos que ocurra. De ahí que para que no ocurra tengamos que configurar set line group como true, que es lo que hacemos ahí. Podemos empezar un thread llamando a su método start, lo que puede llevarnos a creer que hay también un método stop para poder pararlo. Y aunque Java incluye un método stop en la clase thread, este ha sido lo que se denomina en inglés deprecate, desaprobado o abandonado. Un elemento desaprobado hace referencia a algo que ha sido reemplazado por otra cosa que funciona mejor, lo que es el caso del que estamos hablando. Y es una buena idea seguir esta advertencia de desaprobación. Sun Macrosystems ha desaprobado o desaconsejado este método stop porque puede causar problemas a otros threads que se estén ejecutando en el intérprete Java. Hacemos referencia a esto porque justo vamos a desarrollar ahora un proyecto en el cual vamos a tener que parar el thread y veremos cómo puede hacerse de otro modo. Este programa que vamos a escribir es un applet que rota a través de una lista de sitios web y las direcciones usadas para visitarlo. El título de cada página y la dirección web se van a mostrar en un ciclo continuo y los usuarios pueden visitar el sitio que se está mostrando pulsando el botón de la ventana del applet donde pone ir. Este programa opera a lo largo de un periodo de tiempo, mostrando información sobre cada sitio web en secuencia. Pasa un tiempo, muestra otro y así sucesivamente. Debido a este elemento tiempo, los threads son el mejor método para poder controlar este programa. En este caso, en lugar de ir escribiendo el código, lo tenemos aquí ya todo completo y vamos a ir explicándolo. Creamos un archivo al que vamos a llamar carrusel de enlaces, que es el que va a incluir nuestra clase. Y para empezar, como siempre, importamos los paquetes que vamos a necesitar. Y con esto ya estamos preparados para empezar el applet y lo hacemos como hacemos con cualquier otra aplicación, definiendo la clase. Una clase que hacemos subclase de JApplet y también indicamos que va a implementar dos interfaces, la interface Renewable y la interface Action Listener. En este caso exactamente igual que en el anterior ejemplo, la primera para poder usar threads y la segunda para poder crear vigilantes, en este caso del botón. Y ahora dentro de la clase lo primero que vamos a hacer, como también en tantas otras ocasiones, es definir las variables que vamos a necesitar. Estas que aquí vemos.
Las dos primeras variables, la primera de ellas es un array de objetos string, al que llamamos título página, y que va a estar formado por 6 elementos. Y el segundo es un array de objetos URL, al que llamamos enlace página, y que también va a estar formado por 6 elementos. Son las dos variables, los dos arrays que vamos a utilizar para guardar la información que queremos que se muestre en el applet. Los objetos URL que ya hemos utilizado tienen todos los comportamientos y atributos necesarios para trabajar, para gestionar direcciones web, y es lo que vamos a usar para poder cargar esas direcciones dentro del navegador. La siguiente es una variable del objeto color, que es donde se representan los colores que vamos a poder usar en las fuentes, en los componentes de interface de usuarios y otros aspectos visuales de Swing. En su momento veremos más en profundidad el trabajo con gráficos dentro del curso, pero de momento vamos a ver cómo podemos darle un color mediante el uso de esta clase, la clase color. Creamos una variable de tipo integer a la que llamamos actual y le damos un valor de 0, y que, como me imagino que ya te supones, es la que usaremos para saber en todo momento cuál es el elemento de los dos arrays que se está mostrando, para poder seguir la pista y poder llevar a cabo el cambio cuando sea necesario. Y la última de las variables, de nuevo como hacíamos en el anterior ejemplo, de tipo thread, la llamamos ejecutor, y es la que vamos a utilizar para iniciar nuestro hilo y desarrollar la tarea múltiple. A continuación, estamos hablando de un applet, y como ya dijimos al principio del curso, cuando creamos applets tenemos que desarrollar su método init, que es el que se ejecuta cuando por primera vez empieza a funcionar el applet. Como vemos, lo vamos a utilizar de algún modo como si fuera el constructor, y lo que hacemos para empezar es asignar los valores a los arrays título página y enlace página, que son 6 valores que serán los que se van alternando en el applet. Y el resto del código que aparece en el init tienes que entenderlo perfectamente. Creamos el botón, le añadimos un listener y le aplicamos un gestor de diseño, en este caso Flow Layout, y añadimos el botón en el panel. Aquí podemos ver cómo los elementos del array enlace página son asignados a los valores retornados por el método getURL, método que vamos justo a crear ahora. Cuando configuramos un objeto URL tenemos que asegurarnos que el texto que usamos para la dirección esté en un formato válido, como veíamos en la anterior aplicación que acabamos de crear. Este método getURL que aquí tenemos toma un string como argumento, que es la dirección web, y el método lo convierte en un objeto URL representado por esa dirección. Vemos aquí cómo llamamos a este método para enlace página, pasándole en cada caso el string que se va a convertir en la dirección web. Aquí es donde lo convierte en un objeto URL, y como vemos usamos un try catch para que en caso de que produzca algún error podamos capturarlo, aunque como vemos no hace absolutamente nada, pero sirve para que nos devuelva null en el objeto URL. Si no, lo que devuelve es ese objeto, que es el que va a ser utilizado para crear el enlace a la página. La excepción que puede lanzar y que capturamos con el catch pues es la malformed URL exception, que ya vimos también en la anterior aplicación. Vemos a continuación en la otra parte del código, esta de aquí, cómo actualizar la información que se va a mostrar en el applet, y para eso usamos el método
paint. La información va a estar cambiando cada cierto tiempo, en la que irán apareciendo el nombre y la dirección de varios sitios web. Pues para que cambie en pantalla la información usamos este método paint. Método que se ejecuta cuando se actualiza la página en la que se encuentra el applet, pero queremos que este método sea llamado de un modo manual, sin tener que esperar a que se recargue la página para que vaya cambiando. Y para eso lo que tenemos que hacer es llamar al método repaint, que ahora explicaremos, que como vemos está dentro del run, dentro del thread que vamos a crear, y este repaint es el que va a hacer que se esté repintando, que decir eso, pero que es actualizando nuestro applet cada cierto tiempo. Ya digo, lo explicaremos, pero aquí indicamos el tiempo que queremos que pase entre cada repaint, entre cada nueva presentación del applet. En la primera línea, la primera declaración de este método es donde creamos un objeto al que llamamos Screen 2D, un objeto Graphics 2D, que es donde vamos a representar el área dibujable de la ventana del applet. Dedicaremos un videotutorial en el curso a ver más en detalle el trabajo con gráficos en Java. Pero de momento nos llega con saber que de este modo creamos un gráfico en dos dimensiones al que ahora mediante métodos podemos darle un color, un tamaño, podemos añadirle contenido, que es justo lo que hacemos en las otras líneas, en las otras declaraciones que aparecen dentro del método paint. Para empezar, como vemos, utilizamos el método setColor de Graphics 2D para indicar el color que queremos que tenga nuestro gráfico, y le pasamos como argumento la variable darColor, que recuerda que es la que habíamos creado antes y donde creamos el color con los valores 255, 204, 158. Aquí se puede cambiar el color que queremos que tenga el rectángulo que va a formar nuestro applet. Y en la siguiente línea lo que hacemos es llenar el rectángulo mediante el uso del método fillRect con el color que configuramos antes. Y en las siguientes declaraciones hacemos lo mismo para el texto. Aquí para empezar volvemos a utilizar setColor, que lo hacemos negro, pero esto se lo vamos a aplicar al texto, y como vemos usamos el método drawString para que vaya mostrando en cada momento, en el loop while que vamos a crear posteriormente, lo que esté mostrando título página, dándole un tamaño, y enlace página, dándole un tamaño. Y aparecerán en color negro. Así que por lo tanto, de este modo, aquí es donde dibujamos, pintamos lo que tiene que aparecer en el applet. Veamos ahora la parte del código encargada de gestionar nuestro thread en el applet. Thread al que llamamos, si recuerdas, cuando creamos la variable ejecutor, que es justo lo que hace, va a ejecutar ese hilo del programa de modo independiente. En este applet, el thread ejecutor se inicia cuando llamamos al método start, y se parará cuando salgamos de la página mediante un método stop que crearemos también nosotros. Como vemos aquí lo que hace, muy similar al que hacíamos antes, primero comprueba que no esté iniciado ya el thread, y si no lo está iniciado, se inicia y se le pasa como argumento des, lo que indica que es dentro de la propia clase donde tiene el ejecutor. Y aquí tenemos el método que inicia el thread, que como ya sabemos lo que hace es ejecutar cuando es llamado el método run, que es el que aquí vemos. Método run, que es donde tiene lugar el trabajo principal del thread, y lo primero que incluimos dentro de este método run es la creación de un objeto thread. Aquí lo vemos, al que llamamos este thread, y utilizamos el método de thread currentThread para hacerlo igual al thread que se esté ejecutando en este momento.
Este método es el encargado de ir comprobando cuál de los threads se está ejecutando en este momento. Y todas las declaraciones del método forman parte de un loop while en el que la condición que se está comprobando es si el thread ejecutor es igual a este thread. Como es el único thread que hay, esta condición se va a estar cumpliendo siempre. Por tanto, mientras que no haya algo fuera de run que cambie esta situación, el loop se va a estar reproduciendo de modo infinito y es lo que va a hacer que se vayan sucediendo los distintos nombres y direcciones en el applet sin que termine nunca. Lo que hace en este loop while, como vemos, para empezar es aumentar el valor de actual en 1 y un condicional por el cual cuando actual llegue a 5, que recuerda que es el número de enlaces que ponemos, bueno, son 6, pero recuerda que empieza desde 0, vuelve a 0. Con esto lo que vamos a conseguir es que el valor de actual vaya cambiando en cada iteración del loop while y por tanto el índice que se le pase para mostrar en el applet cambie y se vaya mostrando cada uno de los títulos y direcciones que tenemos. Usamos también el repaint, del que decíamos antes, para que automáticamente con cada loop cambie el aspecto que tiene el applet y por lo tanto cambie la información, ya que en cada loop va a estar cambiando el índice y lo que tiene que mostrar. Y como vemos, también incluimos un try catch dentro del loop while, que lo que hace en este caso es hacer que cada vez que se haga el loop se detenga durante 10 segundos. Aquí es donde podemos determinar el tiempo que queremos que aparezca para que pueda ser leído el nombre y la dirección. Y el catch que se puede producir en caso de que algo corte el thread mientras está mostrándose. Simplemente lo capturamos, pero no lleva a cabo ninguna acción, como vemos. ¿Qué es lo que puede hacer dentro de run que ejecutor y el thread actual dejen de ser el mismo? Pues para eso lo que tiene que ocurrir es que salgamos de la página web en la que nos encontramos. Eso para la ejecución, que coincide justo con el momento en el que se cambie de página, que va a ser cuando se pulse sobre el botón. ¿Qué es lo que configuramos en el método stop, en el que, como vemos, convierte ejecutor en null si no lo es? En el momento en que ejecutor pasa a ser null, deja de cumplirse esta condición, ejecutor igual a este thread, y por lo tanto deja de ejecutarse el loop while, se detiene. Y lo último de lo que tenemos que ocuparnos dentro de este código es del manejo de los eventos que ocurre cuando se pulse sobre el botón ir. Lo que queremos que ocurra es que siempre que un usuario pulse en el botón ir, el navegador web debe abrir el sitio web que en ese momento se muestre en el applet. Y esto tenemos que configurarlo en el método ActionPerformed, el método de la interface ActionListener, y que tenemos que aplicar el método de ActionListener en el componente que queremos que sea vigilado, que en este caso es el botón al que llamamos botón ir. Por tanto, cuando se pulse en el botón, se ejecuta este método ActionPerformed, del que aquí tenemos el contenido. Método ActionPerformed, en el cual lo primero que hacemos es incluir el código que teníamos en el método stop. Para no tener que utilizarlo, ya dijimos que está desaprobado, desaconsejado en la actualidad. Así que, por tanto, cuando se pulse en el botón, hace lo mismo y por tanto se detiene el loop while, ya que deja de ser ejecutor igual a este thread, como decíamos antes. Pero se hace cuando se ejecuta ActionPerformed, y ActionPerformed se ejecuta cuando se pulsa en el botón. La otra parte que queremos es que cuando se pulse se abra la página web que está en ese momento mostrándose en pantalla.
Para conseguir esto, en la parte del código que aquí queda, como vemos, empezamos creando un objeto de la clase AppletContest. Esta clase es la que va a determinar en qué contexto, en qué lugar se va a estar mostrando el applet. Y como vemos, utilizamos para ello el método getAppletContest. ¿Y qué es lo que tiene que mostrarse? Pues si enlace página actual es distinto de null, recuerda que enlace página actual va a ser cada uno de los enlaces que se está mostrando en el thread en cada momento, irá cambiando cuando cambia el índice en el loop while. Pues el que se esté mostrando en ese momento, si no es null, entonces mediante el uso de showDocument, método de AppletContest, le indicamos que nos muestre el documento que va a ser la dirección web que en ese momento se está mostrando. Así que de este modo tan sencillo, con 3 líneas, hacemos que nos muestre la dirección web que aparece en el applet en el navegador. Para cualquier duda sobre estos métodos, sobre la clase AppletContest o el método showDocument, te remito a la documentación oficial de Java. Pues con esto tenemos creado nuestro programa que salvamos y ahora tenemos que crear una página web dentro de la cual tendremos que incluir este applet. Así que vamos a crear una nueva página web que dentro de NetBeans lo hacemos pulsando en Nuevo Archivo. Aquí en Categoría pulsamos en Other y dentro de Other, como vemos, tenemos aquí la opción HTML File. Le damos un nombre, yo ya lo tengo creado, pero simplemente hacemos el proceso como antes y aquí tenemos esa página con la que podemos trabajar. Y dentro incluimos el applet en el que en code tenemos que poner la ruta a la clase que vamos a utilizar, que recuerda que es la que acabamos de crear ahora. Así que por lo tanto aquí le damos un ancho y un alto, que es después el que pasamos aquí. Si recuerdas, cuando indicábamos aquí en void getSize le pasamos el ancho y el alto que aquí indicamos. Así que simplemente con la ruta, el lugar donde se encuentra y el tamaño, ya tenemos creado el código para que nuestro applet se muestre en la página. Si queremos verlo, pulsamos con el botón derecho y pulsamos en View y se abrirá ya en el navegador que tengamos predeterminado. Como aquí lo podemos ver, cada 10 segundos va cambiando la información y en el momento en el que pulsamos en el botón ir, como sabemos, se le pasa la información que aquí aparece y se abre la página. En este caso es el enlace que puse a descargas, en el que puse simplemente descargas, que no es el enlace justo de descargas del sitio, pero en fin, simplemente se abre la página de página no encontrada, pero es con esta, con las otras como vemos funciona y se nos abre qué es lo que queríamos mostrar. Esta página en concreto que se veía es donde está la información sobre getAppletContest, por ejemplo. Pues aquí terminamos este vídeo tutorial. Terminamos también aquí el segundo de los bloques del curso. En el próximo vídeo tutorial empezaremos el tercero y último, que en general, de modo genérico, vamos a tratar los distintos sistemas que Java tiene para comunicarse, tanto para enviar como para recibir información. En la actualidad, comunicarse pasa fundamentalmente por el uso de la web, de las comunicaciones a través de la red, pero no solo esas. Java se puede comunicar con muchos tipos de dispositivos, como puede ser un CD-ROM o como puede ser un disco duro, por ejemplo, el árbol de archivos de nuestro disco, etcétera. De todos modos, aunque lo fundamental de este tercer bloque va a ser el trabajo de Java en la red, veremos otros temas. Y ya digo, el tema fundamental de este último bloque va a ser los modos en que Java puede comunicarse con el exterior, tanto recibir como enviar información, que es lo que convierte cualquier programa en auténticamente interactivo. Será a partir del próximo vídeo tutorial. De momento quedamos aquí por hoy. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.